Hola, qué bueno verles un domingo más. Me siento tan feliz y tan agradecido a Dios por verles y porque Él les trajo. Y quiero también saludar a mi querida gente de Barquisimeto allá en el campus de Gran Versalles. Gracias por estar aquí. Y si es primera vez que vienes a este lugar, te damos la bienvenida. Y quiero que tú sepas que todo este esfuerzo, que toda esta producción, que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ti y nos sentimos muy contentos cuando vienes a este lugar porque queremos que te sientas incluso aún mejor que como te sientes en tu casa, porque no todo el mundo se siente muy bien en su casa, ¿no? Lo sabían. Ok, estamos hablando de esta serie Dios aún está en control. Y esta semana alguien me escribió muy sinceramente y muy honestamente, me dijo, me encanta la serie, me encanta lo que están hablando, creo que es muy pertinente, creo que es muy relevante para este tiempo y para nuestra nación, nuestro país y para lo que las familias viven y la gente vive. Pero hay algo que me confunde y es la palabra aún. La palabra aún, no me gusta la palabra aún. ¿Por qué no colocar Dios todavía está en control? Es más, no, Dios sigue en control. ¿O por qué no quitar todo esto y colocar Dios está en control y punto? Porque Él siempre ha estado en control. Y este que me escribió es una mujer de fe, ¿no? Y la gente de fe, cuando desarrolla fe, no importa lo que veas a tu alrededor, tú sabes, Dios está en control. Pero debemos reconocer algo. No es cierto que en los momentos de incertidumbre nos hacemos preguntas como, pero ya va, ¿dónde estaba Dios en medio de esto? ¿Por qué tuvo esa persona que morir de esta manera? ¿O por qué esta gente poderosa, rica y poderosa, tiene que seguir oprimiendo a los demás de esta manera? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Allí entonces nos preguntamos, ¿será que aún está en control? ¿Será que aún está en control? Y por eso entonces esta palabra es muy intencional. Dios aún está en control. Y otra persona me preguntó hace tiempo, me dijo, ¿qué pasa en una iglesia durante los tiempos de escasez? ¿Qué pasa en una iglesia durante los tiempos de crisis? ¿Qué pasa en una iglesia durante los tiempos de recesión económica? A lo que le contesté, crece, viene más gente, aunque hay menos dinero. Y esa es la verdad. Cada vez que hay crisis en los países, situaciones difíciles en las naciones, lo que ocurre es que la iglesia crece. Aunque haya menos dinero, la iglesia sigue creciendo y ¿podrías tú entonces reconocerlo y levantar tu mano y reconocer que fue en un momento de incertidumbre donde volviste a interesarte en los temas espirituales? A ver, ¿quién de ustedes se volvió a interesar en los temas espirituales en momentos de incertidumbre? ¿Ve? Mírelo. Porque este es un buen principio para comenzar. Es este. En tiempos de incertidumbre, Dios tiene la particularidad de atraer toda nuestra atención. Es en los momentos de incertidumbre donde Dios tiene esa particularidad. La incertidumbre hace que miremos hacia arriba en vez de mirar hacia los lados. ¿No es cierto? Y quizá ustedes escucharon esa historia del avión que aterrizó en el río Hudson de Nueva York en el año 2009, y esto ocurrió un 15 de enero. Y salió del aeropuerto La Guardia, iba al aeropuerto de Charlotte, y en el camino este avión se encontró con una bandada de varnadas canadienses que se parecen a los gansos. Y aquí yo tengo una foto, ellos entraron en las turbinas, y quizá ustedes no ven acá la bandada de varnadas, pero los motores del avión estallaron. Ahora imagínense, no sé cuántos de ustedes han estado en un avión y han sentido la turbulencia, una turbulencia. Y a menos que usted sea piloto, que no le presta atención a las turbulencias, todos sentimos que debemos orar en momentos de turbulencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué estaría pasando dentro de este avión mientras, imagínense, cuando este avión informa a la torre de control, tenemos que aterrizar, lo único que vemos viable es aterrizar en el río Hudson? ¿Qué estaría pasando dentro de este avión? Y ellos tuvieron que ser evacuados porque el río Hudson, esto era en época de invierno y estaba muy frío en enero, y si no los rescataban rápido, si no morían en el impacto, entonces morirían por hipotermia.
Así que se movilizaron todas las embarcaciones cercanas a buscar a todos estos 150 pasajeros que volaban dentro de este avión. Y los pilotos y el personal, las azafatas, recibieron una medalla de honor y recibieron una condecoración que decía: este acuatizaje y evacuación forzosos sin pérdidas de vida fue un logro heroico y único en la historia de la aviación. Pero la pregunta es, ¿qué estaba ocurriendo dentro de ese avión con los pasajeros? Así que se hizo un programa, y yo tuve la oportunidad de verlo, donde se le preguntó a la azafata, a una de las azafatas, ¿qué pasaba mientras usted tenía que controlarlo? ¿Qué ocurría allí? Y ella dijo, bueno, a decir verdad, todo estaba muy callado. Cuando el capitán hizo el anuncio que íbamos a aterrizar, que íbamos a tener un aterrizaje forzoso, que íbamos a tener un acuatizaje, todo estaba muy callado y todos los pasajeros estaban orando. Y quizá ella no dijo estaban orando a su Dios, él dijo estaban orando, estaban allí orando. Y de una cosa estoy seguro, el capitán de la aeronave no hizo el anuncio: señores pasajeros, en este momento estamos haciendo un descenso muy peligroso al río Hudson, así que les ruego a todos, por favor, oren para que salga bien. No, no hizo falta hacer este tipo de anuncio. Y sé que ahora yo estoy bromeando, pero imagínense ir dentro de ese avión. Y es que se cumple un principio muy poderoso. Cuando la vida está girando fuera de control, la tendencia natural de la mayoría de nosotros es correr hacia Dios. Cuando la vida está girando fuera de control. Y hubo un momento donde tu vida giró fuera de control. Y hubo un momento donde hubo tensión en tu vida. Y hubo un momento de profundo dolor en tu vida. Y hubo un momento de mucha incertidumbre en tu vida. Un momento de un gran vacío existencial en tu corazón. Y allí entonces la tendencia de la mayoría es mirar hacia Dios. Ahora, no escribí de todos, porque no todos lo hacen, pero la mayoría lo hace. Dios hace cosas maravillosas, obra de una manera sobrenatural en los baches del camino y no cuando todo está faltado. Aprendemos más en los momentos de incertidumbre de la vida, cuando las cosas van mal en la vida que cuando las cosas van bien. Es más, a veces no aprendemos nada cuando las cosas van bien. Cuando la rutina está normal, cuando todo está normal. Y las naciones que atraviesan por momentos de incertidumbre, Dios obra en esas naciones más que en aquellas donde todo está normal, donde todo está corriendo bien, donde todo está perfecto. Y esto entonces es una buena noticia. Si tú sientes que en nuestra nación las cosas han perdido el control, si tú sientes que es un tiempo de dificultad, si tú sientes que es un tiempo de dolor, si tú sientes que es un tiempo de incertidumbre para ti, para tu familia, para tu negocio, para tu economía, sientes eso, entonces tengo una buena noticia. Dios actúa mejor en ese tipo de naciones. Dios actúa mejor en ese tipo de naciones. Así que vamos a ver cómo Dios va a obrar más en medio de estas circunstancias que en medio de cualquier circunstancia que nosotros hayamos conocido. Y tú has aprendido más acerca de ti mismo y has aprendido más sobre la vida y has aprendido más sobre tu Padre Celestial, has aprendido más sobre la Biblia y has aprendido más sobre Dios en los momentos de dolor que en los momentos cuando todo está en calma. Y sabes que incluso cuestionando a Dios aprendemos de Dios. Sabes que no solo miramos hacia arriba, sino que muchas veces señalamos hacia arriba y aún señalando hacia arriba, Dios se muestra a nuestras vidas aún cuando lo estamos señalando. Y es en esos momentos donde la Biblia, en estos momentos de incertidumbre, se vuelve más relevante. Este libro se vuelve más relevante en momentos de incertidumbre. ¿Sabes cuál es el libro número 1 en las cárceles? Sí, es la Biblia. ¿Sabes cuál es el libro número 1 leído en los hospitales? ¿Alguna vez has ido a un hospital? ¿Alguna vez has ido a un hospital lleno de pobreza, de caos, lleno de dolor? ¿Y sabes qué tú puedes ver cerca de las camas? ¿Y sabes cuál es el libro más anhelado o que la gente lee o que la gente lleva? La Biblia. Igual ocurre en las cárceles, igual ocurre en casas donde está allí el enfermo. Cobra relevancia.
Es más, entiendes mejor las historias de la Biblia en momentos de incertidumbre de tu vida que en momentos cuando todo está calmado. Y por eso para muchos de nosotros no entendimos la historia de José, el adolescente que fue vendido por sus hermanos, o Moisés enfrentándose al faraón. Y no entendimos muy bien la historia de Pablo sufriendo, o la historia del mismo Jesús, o la historia de los apóstoles. No entendimos muy bien esas historias, sino cuando nuestra vida comenzó a asemejarse más a ellos. ¿Alguna vez les pasa que en esos momentos cuando todo gira fuera de control, de repente hay un versículo de la Biblia que salta y es como: hey, esto es para mí, esto es exactamente para mí? Dios aún está en control. Por eso creamos esta serie, para esos momentos cuando miras y dices: hey, ¿dónde está Dios? Y terminamos la semana pasada con este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las difíciles, las dolorosas. Y José Jiménez hizo una presentación extraordinaria la semana pasada. Y él nos hablaba acerca de la historia de su abuela, una mujer de oración, y vivieron como familia tantas cosas. Y hubo un momento donde su familia parecía que nadie se acercaría a Dios, ni siquiera él mismo. Pero ella decía: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tendríamos que agregarle algo más a esto: con el tiempo. Con el tiempo veremos eso. Con el tiempo. Y esta mujer anciana con el tiempo vio. Y les digo, en mi propia vida, muchas veces siento: Dios, ¿qué estás haciendo? Pero no lo comprendo. ¿A dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde vamos a soportar? ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Dios, ¿qué haces? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Alguna vez han orado de esa manera? Y con el tiempo miraremos hacia atrás y entenderemos. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer mientras esperamos que Dios haga algo y responda a nuestras oraciones? ¿Qué hacemos mientras estamos pasando por ese tiempo de incertidumbre y oramos y sentimos que nada ocurre y seguimos orando? ¿Qué hacemos mientras la cuenta bancaria baja, mientras nuestra economía se dispersa, mientras nuestra moneda sigue bajando y pareciera que ahora no vale nada? ¿Qué hacemos mientras menos personas nos devuelven la llamada? ¿Qué hacemos mientras esos amigos entonces ya no están? ¿Qué hacemos en esos momentos de incertidumbre? ¿Qué hacemos cuando nos vemos cada vez más solos y cuando todo parece estar girando en la dirección opuesta a lo que nosotros pensamos que debería ser? Y pareciera que Dios no está respondiendo nuestras oraciones, y hay una respuesta específica en la Biblia a esta pregunta: ¿qué debemos hacer mientras esperamos que Dios haga algo y responda a nuestras oraciones? Hay una respuesta específica, y eso es lo maravilloso de la Biblia, porque para estas preguntas hay una respuesta. Y quien da la respuesta a esta pregunta es el apóstol Pablo. Escucha, quizá la respuesta de Pablo no te importaría mucho si estás pasando por momentos de dolor, si no supieras quién es Pablo. ¿Alguna vez te ha ocurrido que contaste una historia y de repente alguien se levanta y cuenta su historia y tú piensas dentro de ti: mejor no hubiese contado la mía? Wow, mi historia, delante de la historia de esta persona, no le llega ni a los tobillos. Esta sí es una gran historia. ¿Alguna vez quisiste intervenir en una conversación y de repente alguien intervino y tú tenías algo para decir, y cuando esa persona terminó de hablar, tú estabas tan convencido que no debías abrir la boca, porque con lo que esta persona dijo era suficiente, porque tenía una gran historia? Pues ese es el apóstol Pablo. Y cuando tú miras su vida, él era un perseguidor de la iglesia y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y ningún historiador, y si tú ahora estás pensando: hey, pero ¿será verdad eso? Escucha, ningún historiador serio, ningún historiador podría negar o ha podido negar que Saulo de Tarso, quien se convirtió luego en el apóstol Pablo, existió, históricamente existió. Hay demasiados registros que demuestran y comprueban la autenticidad de la vida de Saulo de Tarso
el apóstol Pablo, su conversión al cristianismo después de ser un perseguidor. Pero este hombre entonces tenía, luego de convertirse y de 3 años de conocer de Jesús y de conocer acerca de Dios, este hombre comenzó a hablar acerca de Jesús en todo lo que hoy conocemos como Europa y Asia Menor. Y tenía una habilidad muy especial, porque imagínense cómo el cristianismo salió de Palestina. Hoy vemos el cristianismo por todas partes, pero en aquel momento nadie sabía nada acerca de Jesús, que dijo ser el Mesías, que era un judío, que todo nació en Palestina. Nadie sabía nada de eso, y Pablo va al mundo conocido en aquel entonces y comienza a ir a las metrópolis, a las diferentes ciudades grandes de Asia Menor, Europa, y comienza a hablarles acerca de un hombre que nació en Belén y creció y que vivió una vida entre Galilea, Nazaret y Jerusalén, y que murió y resucitó y estuvo 40 días y en fin, y él tenía una habilidad especial para que gente no judía se convirtiera al cristianismo. Y lo que les decía era esto: ustedes no tienen que comer lo que comen los judíos, vestirse como se visten los judíos, para obtener el favor de un Dios que era hasta ese momento el Dios que habían conocido los judíos. Y el mundo de ese entonces comenzó a creer en lo que Pablo decía y a creer en ese Jesús que Pablo anunciaba. Y hoy podría ser algo simple creer en Jesús, pero para el momento de Pablo nadie sabía acerca de estas cosas, y solo sabían que los judíos tenían un montón de reglas, y Pablo está diciendo no tienes que cumplir esas reglas. Pero del otro lado había gente muy enojada con Pablo, y eran los judíos. Así que los judíos acusaron a Pablo y le dijeron: tú estás pervirtiendo nuestra religión, tú estás haciendo cosas en contra de nosotros. Así que Pablo le toca regresar a Jerusalén. Y se encuentra ahí en Jerusalén, en una sinagoga, y cuando está ahí en la sinagoga, los líderes judíos lo sacan a golpes, lo tiran a la calle, y Pablo tiene una increíble historia. Y si la respuesta a esta pregunta te la diera cualquier persona, quizá no sería importante, pero esto viene de Pablo. Así que llega la policía en ese momento, los soldados romanos, y cuando ya van a llevar a la cárcel a Pablo, porque ellos están diciendo: mira, este hombre está pervirtiendo nuestra religión judía. ¿Y qué le importaba a los romanos la religión judía? Nada les importaba, pero querían mantener el orden, porque Palestina era un desastre para el imperio romano. Así que Pablo dice: un momento, antes de que me lleven a la cárcel yo tengo que decir algo. Yo soy un ciudadano romano porque yo nací en Tarso. Sí, soy judío, pero nací en Tarso. Y esto complica el asunto, porque hay un montón de leyes que entonces tienen que ser avaladas antes de que tú proceses o metas a la cárcel a un romano, y así que ellos no sabían qué hacer. Y entonces la orden es que Pablo tiene que ir a Roma para ser juzgado en Roma. Y Pablo lo llevan a una prisión, pasa por un montón de juicios y le dan una casa por cárcel. Y lo que ocurre al final de su vida es que probablemente él estaba de último en la lista de los que iban a ser juzgados. Y un día llega la guardia romana y le dicen: Pablo, 2 años después, y fue en esas prisiones y en el camino a Roma, que por cierto estuvo en un barco y el barco naufragó y duró 3 meses perdido el barco, y me imagino a Pablo allí en el fondo de ese barco entre cadenas. Y Pablo tiene una historia muy poderosa, y allí, en medio de esa prisión, es que Pablo escribe todas las cartas que hoy leemos. Y la pregunta para Pablo es: ¿qué hiciste mientras esperabas que Dios hiciera algo por ti, Pablo, y respondiera a tus oraciones? ¿Qué hiciste hasta el momento que Él respondió tu oración? O Pablo respondió tu oración, ¿qué pasó contigo? Le puedes preguntar a Pablo. Y Pablo tiene una respuesta. Porque este hombre un día fue buscado por los guardias romanos, lo llevaron, le dijeron: Pablo, vamos a dar un paseo, 2 años después. Y en un camino solitario, porque así hacían con los presos que ya no tenían nada que hacer con ellos, que no sabían qué hacer, los eliminaban sencillamente. Ellos no sabían qué hacer con este Saulo de Tarso, era un problema para ellos. Ahí en el camino solitario lo decapitaron. Y por eso mucha gente se pregunta: ¿cómo murió Pablo? Quizás nunca lo sabremos, porque esa es la manera como eliminaban este tipo de presos. Pero ¿qué dice Pablo acerca de qué hacer mientras que esperamos? Y en Filipenses capítulo 4, verso 4, y fue a los Filipos quien les escribió una carta, porque fue quizá una de las primeras ciudades donde Pablo fue.
y le hicieron esta pregunta. Y Pablo dice, estén siempre llenos de alegría. Y estén siempre llenos de alegría. Piensen en esto, estén siempre llenos de alegría. Y Pablo dice en el Señor. Y cuando dice en el Señor, no tiene sentido para ti. Porque si yo te digo, está alegre porque a tu hijo le aprobaron la beca. Está alegre porque te aprobaron los dólares. Está alegre porque te aprobaron la visa. Está alegre porque el banco aprobó tu crédito. Está alegre porque la agencia de automóviles te llama y te dice, ya llegó su automóvil. ¿No es cierto que ahí estar alegre cobra sentido? Pero cuando dice, estén llenos de alegría en el Señor, tú dices, ya va, ¿qué es estar alegre en el Señor? ¿Qué es eso? Y Pablo dice, ¿recuerdas cuando has experimentado alegría? Tú tienes que tomar esa emoción que produce la alegría y entonces recordar que tú estás en el Señor. Que en Él has recibido el perdón, la misericordia, la salvación, la gracia, que Él ha prometido estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Que aunque pases por el valle más oscuro, su vara y su cayado te van a infundir aliento. Que tú jamás estarás solo, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora entiendo, así como me alegré entonces cuando ella me dijo sí, cuando me regresó la llamada, debes estar feliz porque te regresó la llamada. Esa emoción que siento por estas circunstancias de la vida, debo tomarla por lo más seguro que tengo en la vida, que es el Señor. Y dice, alégrense siempre, vuelve a repetirlo en el Señor. Lo repito, alégrense. Y tú dices, pero Pablo, para ti es tan fácil decir eso. Quizás si no conoces a Pablo, dijeras eso. Pero ¿sabes dónde escribió esto Pablo? En una prisión. Lo escribió en la cárcel. Lo escribió habiendo sido abandonado por mucha gente, criticado por otros, perseguido por los judíos. Cuando tú escuchas su historia, Pablo un día lo sacaron, lo apedrearon y dice que lo dejaron medio muerto. Allí que la gente lo dejó ahí en el camino porque pensaban que estaba muerto. Y luego Pablo despierta y se levanta y continúa. Pero Pablo, ¿cómo te puedes alegrar en medio de estas cosas? Y ahora dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerde que el Señor vuelve pronto. Y mire esta palabra, todo, en todo lo que hacen, que todo el mundo, que el mundo vea que ustedes son considerados en todo lo que ustedes hacen. En otras palabras, no eres considerado por las circunstancias, no, porque tu alegría no depende de lo que está ocurriendo, porque tu alegría no depende de cómo está tu moneda, tu alegría no depende de cómo está la economía, tu alegría no depende de las circunstancias que te están rodeando, la condición en la cual vive. Pablo dice, tu alegría está en algo muy firme, el Señor, en el Señor que no te deja, en el Señor que no te abandona, en el Señor que está contigo, ahí está tu alegría. Tu alegría incluso está que en ese momento de dolor lo conociste a Él. Y no es que estás feliz por sufrir, no, es que estás feliz porque ese sufrimiento te llevó a conocerlo mejor a Él. Y entonces todo el mundo puede ver que tú eres considerado, que tú eres una persona amable, que no estás amargado por esas circunstancias, que no dices, bueno, yo soy bueno por las buenas, yo soy bueno por las buenas. ¿Cuántos han usado eso como lema de su vida? Si tú eres bueno por las buenas, entonces tú todavía no entiendes lo que es alegrarse, estar lleno de alegría en el Señor. Si yo trato bien, solo porque me trataron bien, y si cuando tengo dinero, entonces estoy feliz, y cuando entonces las cosas van bien y todo salió como el plan salió como yo quería, entonces allí trato bien a los demás, entonces todavía no entiendo la alegría del Señor. Ve que cuando mi alegría está en el Señor, mi amabilidad, mi consideración a otros, va a surgir de una manera natural. Y está diciendo, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y en otra versión dice, recuerden que el Señor está cerca. En otras palabras, no crean que Él se fue y los dejó y no está allí. No, recuerden, Él está presente en sus vidas. Él está presente en sus vidas, no importa lo que ustedes estén pasando. Y luego dice, no se preocupen por nada.
Y este es un consejo que quizá lo has oído de tu esposa, que quizá lo has oído de tu esposo, que quizá lo has oído de tu mamá, que quizá lo has oído de tu papá. Me votaron, pero no te preocupes por eso. No, que mira que ahora está esta situación y ahora tengo que entregar el carro. Mira que las máquinas ya no van a venir, que ahora me aumentaron esto. Pero no te preocupes. Y seguro usted cuando alguien se le acerque le dice, pero no te preocupes por eso. No te preocupes. Seguro que usted, gracias por ese consejo. Oye, te quiero mucho. No es cierto que cuando alguien nos dice, pero no te preocupes, te llenas de ira. Sientes que lo que quieres hacer es ahorcar a esa persona. Claro, como no te está pasando a ti. Y tú ahora miras que Pablo dice, no se preocupen por nada. Pero ¿sabes qué? Pablo sí nos puede dar ese consejo. Porque Pablo está escribiendo esto en medio de un contexto y en medio de una situación muy difícil. Pablo sabe lo que es vivir el dolor. Pablo sabe lo que es estar allí. Y dice, hey, no se preocupen por nada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de la dificultad para no preocuparme? Si yo creo que no me voy a preocupar y que esto va a ser automático, no se preocupe, está bien, no me voy a preocupar, estoy como el mosquito ahí en el refrigerador, ¿verdad? No me puedo congelar, Pablo no está diciendo no se preocupen y punto. Pablo está diciendo van a sustituir la preocupación por algo. La pregunta es ¿por qué? Dice, no se preocupen por nada, en cambio, sustituyan la preocupación por oración. En cambio, oren por todo. Ahí es donde está la clave. No te preocupes, ora. ¿Cuándo debe ser el momento en el que más intensamente debo orar? Y si usted es una persona que no está habituada a la oración y quizá usted dice, pero es que yo no sé orar. ¿Sabe? Orar es hablar con Dios y cuando pasas por momentos de incertidumbre, no hay algo tan sencillo como hablar desde lo profundo de nuestro corazón a nuestro Señor. Y Pablo dice, sustituye en este momento esa preocupación que te ahoga, que hace que tu pecho esté muy apretado, sustitúyela por oración. Y uno de mis lemas favoritos es, cuando estoy ansioso, llegó el momento de arrodillarme. En medio de la ansiedad, yo sé, mire, si la ansiedad llega a mitad del día, en el momento que llegue, llegó el momento en que debo orar. Y Pablo está diciendo, no es que no te vas a preocupar y punto, no, es que vas a sustituir la preocupación por oración, porque preocuparse y meditar realmente es la misma cosa. La diferencia es la dirección del enfoque de los pensamientos. La preocupación es enfocar tus pensamientos en algo. Y la meditación es enfocar tus pensamientos en algo. Solo que en la preocupación tus pensamientos se enfocan en el problema. Y en la meditación tus pensamientos se enfocan en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Y sigue diciendo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Dile lo que necesitas, háblale de tu necesidad. Él la sabe, sí, él la sabe, pero exprésala, vamos, desahógate, habla. Yo creo que la mujer es más inteligente que el hombre en esto, porque la mujer resuelve sus problemas hablando. Y aunque ella sepa cuál es su problema, ella quiere pintar su problema, hablar de su problema. Y es lo que está diciendo, dile tus problemas a Dios y dale gracias. Pero luego entonces nos dice, no se inquieten por nada. Hay otra versión que nos dice de esta manera, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y aquí la palabra presente. Esta es la palabra clave. Porque la palabra presentar no es simplemente describir. Realmente la palabra presentar es la palabra en el original, quiere decir revela. A medida que tú vas hablando con Dios, no solo presenta tus necesidades, sino que hay algo que debe ser revelado. Y es lo que realmente te preocupa. En otras palabras, ¿qué pasa si no te entregan ese carro? ¿Qué pasa si ella se va y nunca te vuelve a llamar? ¿Qué pasará si ese divorcio entonces se concreta? ¿Qué pasará si la economía sigue peor de lo que hasta ahora estamos viendo? ¿Qué ocurrirá si esto que tú esperas que termine continúe? ¿Qué va a pasar? Entonces ahí es donde tú debes revelar lo que realmente hay en tu corazón.
Y recuerdan la pregunta inicial, ¿qué hacemos mientras oramos? En ese momento de incertidumbre, mientras oramos hasta que Dios responda. He aquí esto, debemos revelar y Dios nos va a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque muchas veces lo que hay en nuestro corazón es inseguridad. Lo que hay en nuestro corazón es miedo al rechazo. Lo que hay en nuestro corazón es sencillamente ese sentimiento de insignificancia. Lo que hay en nuestro corazón es un miedo profundo, un temor. Y eso es, si tú háblale a Dios de lo que te está pasando. Háblale a Dios de lo que tú quieres. Mira, Señor, que esta situación no llegue a mayores. Te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que hagas un milagro en esta área y en esta área. Te pido que tengas misericordia de mí y esto ocurra. Sí. Ahora, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Si esto no ocurre, ¿qué está ocurriendo en tu corazón? Dios quiere que le entregues eso, que le digas con honestidad, ¿sabes qué? Verdaderamente, si no me dan ese carro, yo siento que no tengo valía. Mira, si no me ascienden en el trabajo y ese puesto se lo dan a otro, ese puesto que yo te estoy pidiendo que me lo den a mí, se lo entregan a otra persona, entonces mis sentidos de significancia disminuyen. Yo lo que siento es mucha inseguridad. Sí, esto es lo que está pasando. ¿Y saben qué? ¿Qué ocurre cuando se revela en nuestro corazón la verdadera causa por las cuales oramos? ¿Qué ocurre? Pablo entonces dice, y la paz de Dios. Y esto es algo que Pablo había descubierto. Porque solo piensa en esto. ¿Sabes cuántas veces quizás Pablo había orado a Dios y le había dicho, Dios, sácame de esta prisión, sácame de esta cárcel. Dios, permíteme volver a Filipos. Dios, permíteme volver a Corintios, que eran las ciudades donde Pablo había establecido iglesias. Permíteme regresar a Éfeso, permíteme regresar a Galacia, permíteme regresar a Tesalónica. Dios, permíteme transitar por las calles de Roma, en fin. Pero cuando Pablo entonces comenzó a pensar, ¿qué ocurre en mi corazón si esto que le estoy pidiendo a Dios, Dios no me lo concede? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué pasa dentro de ti cuando le pides a Dios que sane a ese familiar o a esa persona que tú tanto amas y que está al borde de la muerte, una enfermedad terminal? ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro de ti cuando sientes que esa persona está muriendo? Eso es lo que Dios quiere que tú le entregues. Sí, Dios quiere que le pida, pero Dios quiere que le entregues eso que está en lo profundo de Dios, de tu corazón a Dios. Y dice, y la paz de Dios. En ese momento descubres lo que realmente es la paz. Cuando descanso en Dios, cuando le entrego la causa por la cual oro, cuando le entrego realmente mis miedos, mis temores, mis inseguridades. Y yo quiero invitarles, sí, a pedirle a Dios por el país, a pedirle a Dios por la economía, sí, a pedirle a Dios para que las cosas cambien, sí, a pedirle a Dios por esas peticiones que tienes que en lo profundo de tu ser. Pero quiero invitarte a que le presentes, a que eso que está en lo profundo de tu ser sea revelado, se muestre. Vamos, ¿qué es lo que está detrás de esa petición que tú estás haciendo a Dios? Hay algo que realmente está detrás de esa petición, detrás de esa oración. ¿Y qué es lo que realmente te preocupa? ¿Qué es? ¿Qué es? Y Pablo cierra esta oración, ¿no? Y diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la gente te va a preguntar, por eso sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasó? ¿Te aprobaron entonces la beca? No, aún no. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque estoy descansando en Dios. Mira, ¿y qué pasó? ¿Y volvió entonces, volvió tu esposa contigo? No, aún no ha vuelto. ¿Pero ¿y por qué te veo tan feliz? Porque estoy descansando en Dios. Porque ahora mi seguridad no depende si ella vuelve. Porque ahora mi seguridad no depende si las cosas cambian. Porque ahora mi seguridad no depende de eso. Porque ahora entiendo que me puedo alegrar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Y entonces ahora cobra sentido para ti Romanos 8:28, a los que aman a Dios. No es a todo el mundo.
No dice, no, a todo el mundo todas las cosas obran para bien. No es eso lo que dice, porque eso es lo que tú escuchas en la calle. No, todo es para bien, todo es para bien. No se preocupe que todo es para bien. No todo para todos es para bien. Hay gente que los problemas la amargan más. Hay gente que los problemas los dividen más. Hay gente que los problemas, bueno, usted lo conoce. Eso es lo que ese viejo quisquilloso no ha aprendido de la vida. Usted lo ha visto. Porque es a los que aman a Dios. Y cuando entonces la paz de Dios, cuando le entregas tus inseguridades, tus miedos, tus temores, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Ahí comienza a cuidar tu corazón. ¿Qué es lo que debe ser revelado? Lo que hay en tu corazón y sus pensamientos. Porque lo que está en el corazón pasa a la mente y alimenta tus emociones. Todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia y que fue un apologista y un hombre de fe, dijo: aprendí que la oración no se trata de cambiar a Dios, no se trata de torcerle el brazo a Dios. La oración se trata de cambiarme a mí, porque debes orar hasta que la paz venga. Y si tú me preguntas, ¿cuál es la enseñanza central en el día de hoy? Esta es la enseñanza. Debes orar hasta que la paz venga. Debes orar hasta que la paz venga. ¿Y cómo viene la paz? Cuando le entregas tu necesidad a Dios, tu petición a Dios, pero cuando le entregas lo que está detrás de esa necesidad, el miedo, la inseguridad, lo que realmente ocurre dentro de ti en medio de la incertidumbre. Así que yo les voy a invitar a orar de esta manera. Y esto es lo que vamos a hacer durante esta semana. Todos lo vamos a practicar esta oración. Vamos a hablarle a Dios de lo que necesitamos. ¿Está bien? Vamos a decirle: Padre Celestial, necesito que tú. Y allí usted lo va a hacer de esta manera. Mira, necesito que tú me ayudes con este crédito. Necesito que tú me ayudes con la compra de esta casa. Necesito que tú me ayudes en mi matrimonio. Necesito que tú toques el corazón de mi esposa para que me perdone y vuelva. Toques el corazón de mi esposo. Necesito que tú arregles esta vida desastrosa que he llevado. Yo no te estoy diciendo que no le presentes tus necesidades. Sí, pero escúchame, le vas a presentar lo que realmente está dentro de tu corazón. Si no lo haces, temo que. ¡Wow! Esto es revelador, porque esto saca a la luz lo que hay realmente en tu corazón. Y debemos orar hasta que la paz llegue. Y la paz no llega a menos que tú abras tu corazón hacia esto. Si no lo haces, temo que. ¿Temo qué? ¿Qué temes? Vamos, ¿qué temes? Si eso lo que estás pidiendo no llega a ocurrir, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu inseguridad? ¿Dónde está tu insatisfacción? Así que, ¿qué es lo que se supone que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que se supone que hacemos desde ese momento de incertidumbre, de impacto, hasta que la paz llegue? ¿Qué hacer? Orar y presentar. Orar y presentar. ¿Podríamos ser consumidos por la ansiedad? ¿O podríamos aprender a orar hasta que venga la paz? Y yo he pasado por momentos de incertidumbre y muchos de ustedes conocen mi historia. Y he tenido tantos momentos en mi vida donde he tenido que decirle a Dios: Señor, quiero que hagas esto. Porque si tú no lo haces, yo temo a tal cosa. Y lo que está detrás de esta petición, y cuando entonces no solo le digo a Dios lo que quiero, sino que entrego aquello que está en mi corazón, entonces Dios me cambia a mí. Y creo que en un tiempo de incertidumbre, como vive nuestra nación, Dios quiere cambiarnos a cada uno de nosotros, más aún. Porque la transformación será hasta el final de nuestros días, hasta el último día, hasta nuestro último suspiro. Dios quiere transformarnos. Y cuando tú escuchas de Pablo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender por qué estás tan feliz, entonces tú dices: hey Pablo, yo quiero eso para mí. Y Pablo dice: entonces entrega realmente lo que hay en tu corazón cuando haces una petición.
y para ustedes en el campus de Barquisimeto, allá en Gran Versalles. Yo quiero dejar ahora a José Jiménez. Y miren lo que vamos a hacer. Quiero que practiquemos en este lugar la oración que vamos a hacer durante la semana. Así que prepárese para entregar y presentar a Dios lo que realmente hay detrás de cada una de tus peticiones y detrás de cada una de tus oraciones. Qué bueno que esta semana nos permita conectarnos con esa paz de Dios. Qué bueno que ya tengamos una fórmula para ver qué hay detrás de cada una de esas oraciones que estamos elevando a Dios. ¿Qué hay detrás de esa oración que has estado elevando durante este tiempo? Hay miedo, hay inseguridad, hay ansiedad, hay decepción. ¿Qué hay detrás de esa oración que has estado diciendo por tanto tiempo? ¿Será que detrás de esas oraciones lo que queremos es torcerle el brazo a Dios? ¿O será que estamos buscando su voluntad y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Qué bueno que como iglesia podamos conectarnos con ese Dios que nos quiere dar de esa paz. Y quiero que hemos creado algunas cosas para conectarnos con Dios. Este martes 17 vamos a tener un servicio de oración donde podemos dar gracias a Dios, donde podemos pedirle, donde podemos alabar a Dios, donde podemos venir a cantarle a Dios. Es el martes 17 a las 7 de la noche. Puedes venir, estás invitado. Queremos tener tiempos donde se nos permita conectarnos con Dios y que esa paz pueda llegar a nuestro corazón. Sé que los tiempos no son fáciles, no sé cuál es la circunstancia por la que tú estás aquí, no sé qué está pasando con tu vida, con tu relación matrimonial, con la crianza de tus hijos, no sé qué está pasando con tu economía, no sé qué está pasando en eso que quieres adquirir, pero lo importante es qué hay detrás de todo eso. ¿Qué pasa si nada cambia? ¿Cómo estará tu fe cuando eso? Y que podamos practicar esa oración durante la semana y que podamos orar hoy es un privilegio. Por eso me gustaría que te pusieras en pie y le pidamos a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Padre amado, gracias te damos por retarnos a través de tu mensaje, Señor, a través de esta palabra que nos has transmitido a través de la vida de José Rea, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque podemos percibir que no necesitamos muchas cosas cuando tenemos tu paz, Señor. Que no importa si tenemos mucho o poquito, con tu paz nos alcanza, Señor. Y eso no quiere decir que debemos ser conformistas, Señor, sino que se trata de tu paz, Señor, que se trata de recibir lo que tú nos has prometido. ¿De qué nos vale tener posesiones, Señor, si eso nos robará la paz? Señor, por eso te entregamos nuestros anhelos, te entregamos lo que ha estado detrás de nuestras oraciones, te entregamos nuestro corazón, Señor. Perdónanos porque en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, en momentos de decepción, me aparto de ti y no te busco en oración, Señor. Reconozco, Padre amado, que me he alejado de ti en muchos instantes donde necesito acercarme a ti. Reconozco que cuando la presión social viene a mi vida, me alejo de ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, te pido en este momento que nos des valentía para pararnos ahí en la brecha y clamar a ti y pedir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu amor nos llene, que tu amor nos inunde, Señor. Gracias, Padre amado. Te entregamos a las familias que están acá representadas, Señor. Aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, aquellos que tienen problemas en la crianza de sus hijos, que tienen problemas en la economía, Señor. Te entregamos los miedos que tenemos como personas. Te entregamos nuestras inseguridades. Te entregamos, Señor, lo que ya tú sabes que hay en nuestro corazón. Lo entregamos hoy y echamos nuestra ansiedad sobre ti para que tú con tu amor y tu paz nos puedas levantar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios quiere darte de su paz, Dios quiere darte de tu amor. Solo tenemos que ser agradecidos. Y aquí está la banda, va a tocar por última vez este día una canción donde quisiéramos que tú pudieras cantársela a Dios en gratitud, en agradecimiento.
en medio de la prueba, en medio de la adversidad, puedes ser agradecido con Dios. Nos vemos la próxima semana. Cántale con el corazón a Dios junto a la banda Escala. Dios les cuide.